Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, este podcast donde hablamos sobre marketing, estrategias, creatividad, mucha curiosidad, inteligencia artificial y mucho más. Hace un año, o creo que más de un año, este espacio se había dormido. Dormido no para mal, sino para bien, como para refrescarse y para que esa nueva era de este podcast de Una Vaina Creativa, qué mejor que iniciar con este invitado especial que lo admiro bastante, Patricio Contreras desde Chile, de Temuco. Él es periodista, obsesionado en las newsletters y tiene una newsletter de Sala de Herramientas que el día que yo le encontré dije, esto es oro puro, porque cada entrega es como una minita de oro. No, bienvenido Patricio a este espacio. Desde hace tiempo te mencionaba que quería entrevistarte porque tienes mucho por dar en este espacio que de repente en Latinoamérica no se ha estado explotando como debería de ser en la parte de los creadores. Y es en el mundo del newsletter, esta parte de crear. Y no, bienvenido. ¿Qué tal estás? No, Jean-Pierre, muchas gracias por la invitación y nada, todo bien acá y como entusiasmado de poder conversar de todos estos temas que ya estabas mencionando en la introducción. Sí, ya entrando un poco al tema, porque es que tenemos tantos temas que hablar con Patricio. eh, Algo que me llamó mucho la atención para la gente que no está mucho dentro de las newsletters, está ¿cómo sería? Como este espacio, cuando en 2020, 2022 estábamos en pandemia, salió Substack al aire, estaban los creadores a crear el newsletter. Yo me acuerdo cuando estaban el auge del podcast, habían algunos que querían combinar newsletters con podcast. Esto fue más en Estados Unidos que hizo este impacto. Patricio, vos sacaste la sala de herramientas durante este tiempo, si no me equivoco. Ahí fue donde yo te encontré y ha sido un boom. La verdad, he visto ese crecimiento también. Sí, mira, yo creo que Substack surgió, si no me equivoco, a fines de 2017 o en el año 2018, pero pasó muy desapercibido 2018 y 2019. Y yo lo descubrí, si no me equivoco, a fines de 2019. Es decir, estaba revisando qué alternativas existían en términos de email service providers, plataformas para hacer envíos masivos de correo, porque por entonces la alternativa que los creadores independientes más utilizaban era MailChimp, Ujú. que por entonces tenía un generoso modelo freemium que te permitía tener, si no me equivoco, en esa época eran hasta de 2000 contactos, Sí, más o menos. que era un buen número para un creador independiente. Y existía otra alternativa que se llamaba, porque ya desapareció, Tiny Letter, Tiny Letter, que sí. finalmente lo compró MailChimp y lo terminó matando. Ya así como Google tiene su propio cementerio de herramientas que nacen y después mueren. Bueno, MailChimp tiene en su cementerio una lápida con Tiny Letter. Y yo había utilizado Tiny Letter hace muchos años, más de 10 años, en un proyecto de periodismo que trabajamos en la Universidad Alberto Hurtado que se llama, sigue existiendo, se llama Puro Periodismo. Puro periodismo. Ujú. Utilizamos Tiny Letter desde el comienzo porque nos pareció como la versión más sencilla de utilizar para crear como un producto mínimo viable. Y tenía esas referencias en la cabeza, pero de pronto apareció esta plataforma Substack que a comienzos del 2020 em, empieza a agarrar un poco más de fuerza, especialmente con lo que tú mencionas, el tema de la pandemia. Abrí mi cuenta en febrero del 2020. En caso de Chile, la pandemia en ese mes aún era algo que se veía muy, muy lejos. Y tenía un proyecto, digamos, de empezar a... Yo lo abrí para, no para hablar de herramientas digitales, sino que lo abrí para hablar de libros, que es otra de las cosas que a mí me gusta mucho. Yo quería hacer Sí. entrevistas para
a escritores, quería ir a la casa de los escritores, sacar fotos, eh, hacerles preguntas sobre sus procesos creativos Ujú. y enviar estas entrevistas y, digamos, con la fotografía a través de un newsletter. Y cuando tenía agendada la primera entrevista, se decretaron las primeras cuarentenas en Chile y tuve que cancelar el proyecto. Y en paralelo surgió esta otra inquietud, porque yo por entonces estaba haciendo clases en universidad y a todos los profesores de universidad, de escuelas básicas, secundarias, a todos nos empujaron a hacer clases virtuales. Remotas, sí. Claro, Me acuerdo que eso fue el problema. lo que se le Ujú. llamó en ese momento la educación remota de emergencia, Ah, que exacto. probablemente fueron los primeros 4 o 6 meses en los que uno tuvo que, en medio de todo este momento vertiginoso, tuvimos que solucionar en el momento cómo pasar de un oficio que se hace, digamos, presencialmente al mundo online. Y en ese contexto lancé otra newsletter porque yo estaba recopilando, me di cuenta que había muchas herramientas para hacer educación online. Y así es como surge Sala de Herramientas. Parte primero como un canal de YouTube, porque yo recuerdo que hice un video de cómo grabar la pantalla Ujú. y un video muy sencillo, o sea, lo grabé grabé el celular, desde el celular grabé la pantalla del computador, muy mal iluminado, un muy mal audio, eh, pero había tanto interés en estos temas que el video a los pocos días ya tenía 15.000 vistas, Pucha. y empezó a crecer y dije, wow, acá hay algo. Ujú. Em, y después, claro, como estuve recopilando herramientas, dije, las puedo empaquetar y las mando en un newsletter. Y así fue como surge Sala de Herramientas. Que la verdad eso, me acuerdo en ese tiempo, era un gran tema, el tema de los educadores en línea. La pandemia en su tiempo forzó a la educación ver todas esas como herramientas digitales, virtuales, y muchos profesores que eran muchos de la antigua escuela o no estaban familiarizados con la tecnología, vieron como esa pared o esa dificultad para poder eh, tal vez como hablar el mismo idioma que los estudiantes que eran muy tecnológicos, ver cómo se administraba. Me acuerdo de que habían mucho tema de que otros estudiantes se metían a- a las clases a hacer bromas o no tenían el control como antes lo tenían los profesores. Y de hecho es curioso porque yo en ese tiempo yo andaba buscando también herramientas digitales y me sale sala de herramientas y cuando miro de que son herramientas que alguna vez he utilizado y después ahí el botón de procrastinar que me encanta, la verdad. Si no saben qué es el botón de procrastinar, es bueno, es como una sección que tiene Patricio para aquellos que nos gusta procrastinar también en el trabajo o en la vida y hay una lista entera que, que de hecho tú la compartes, ¿verdad, Patricio? Mm. Sí, En Notion, como toda hay esta una, bitácora de herramientas. sí, Ujú, yo lo que hice, una de las primeras cosas que hice al empezar fue que a medida que iba guardando las herramientas, las puse en una base de datos. A fines de 2020 yo descubro Notion, que es otro software, digamos, que, que sigo utilizando hasta el día de hoy. Y traspasé la información a Notion y me di cuenta que, digamos, uno ahí podía tener tablas que eran públicas y que las personas podían acceder. ujú, Y durante, yo te diría, los primeros 5 años de la newsletter, actualicé las herramientas. Ahora no lo he hecho en harto tiempo, pero el enlace está disponible. Y de hecho, si las personas se suscriben a la newsletter, entran a salaherramientas.substack.com y se registran al newsletter, el mensaje automático de bienvenida que les va a llegar les va a entregar el enlace, el link a la tabla donde están, creo que son más de 1.300 herramientas. Eh, sí, y hay de todo. Está como dices tú, están las herramientas para educación,
para productividad, herramientas para el Ujú. trabajo, pero también están los enlaces para procrastinar, que surge básicamente de la observación que yo hago de que en Internet uno no solamente trabaja, sino que probablemente, como Sí. decimos acá en Chile, uno saca la vuelta, Ujú. uno dilata las cosas. Uno como que quiere trabajar, pero también quiere hacer otras cosas y a veces pierde el tiempo frente a la pantalla, simplemente. Algunos lo hacen porque les cuesta iniciar algo, pero hay otros que lo hacemos, en mi caso, porque así es como yo también activo ideas El proceso creativo. claro, es parte del proceso Ujú. creativo. Entonces, el enlace para procrastinar a veces es un desafío, a veces es un juego, a veces es una página que no tiene sentido. Y te das cuenta que en Internet está lleno de personas creando cosas que a veces no tienen ninguna utilidad, pero que aún Pero así entretenido. son entretenidos, te llaman la Sí, atención. Hay otras páginas que yo he compartido para procrastinar que son útiles, ¿ya? Es decir, te hacen entrenar la memoria o la motricidad fina, eh, pero en el fondo no tienen que ver con lo que podríamos decir el ecosistema de herramientas para el mundo corporativo. ¿Ya? ujú, el Ahí no trabajo. está, claro, no estoy compartiendo ahí cómo hacer listas de tarea o cómo hacer tableros Kanban, sino que Sí, acá te entrego la posibilidad de despejar un poco la cabeza. Ese es el sí, objetivo. Entonces, claro, todo eso está reunido en esa tabla y en el fondo las personas pueden ingresar y pueden buscar los enlaces para procrastinar. Deben haber más de 200 y eso es una minúscula parte, como yo digo, de esa internet donde las cosas siguen siendo entretenidas. ¿Ya? Internet es divertido, así lo puse en algún momento. Porque con todo el deterioro que han tenido las redes sociales, también se empezó a plantear esta idea de que Internet ya no es tan entretenido. Eh, sí. Fíjate que ahí creo que esa parte tienes tanta razón porque, y aquí quiero tocar como varios temas, pero vamos un poco en orden. Este año le dicen como el año analógico, ¿verdad? Porque muchas de las personas, bueno, durante mucho tiempo hemos estado bombardeados con pantallas, el tema del brain rot, estas generaciones que, eh, bueno, mirábamos antes que uno se subía al bus o iba al parque o en el elevador y la gente conversaba, ahora todo el mundo parece zombie viendo el celular. Uno cuando ya mira eso, ya no lo puede sacar de la cabeza. Eso me acuerda también a la película Obey de 1989, que se ponían los anteojos, no sé si te acuerdas de esa película, y se lo quitaban y miraba alienígenas y ah, miraba sí, que lo quería sí. como manipular. Me acuerda bastante a eso. Y el tema de que ahora mencionas eso, que el Internet es como aburrido. Eh, Fíjate que también lo miro bastante porque todo ha sido muy inteligencia artificial, muy automatizado. No está esa conexión humana como se sentía antes. Y aquí quiero tomando este tema, esa referencia, hay algo en tu newsletter que me encanta, que dice una newsletter creada por humanos para otros humanos. Yo al leer eso, yo sé que no hay nada de inteligencia artificial ahí y más bien me encanta porque hoy en un mundo de inteligencia artificial, de que no hay esa conectividad, rapidez, creo que esos contenidos son los que ahora la gente anda buscando, ¿verdad? Como ya no quiero hablar con algo gris, quiero hablar con algo de carne y hueso y que tenga alma. Mm. ¿Cómo, Hay cómo, una, co- cómo haces ahí como para entregar ese tipo de cosas? Porque también es un reto, pues, la inmediatez y todo eso. mira, creo que em, siempre, y esto lo he hecho no solamente con la inteligencia artificial, sino que con todo tipo de herramientas, aproximarse con propósito y con criterio a las cosas, a las tecnologías, básicamente. Entender por qué existen, entender quiénes están detrás, entender por qué las usamos, entender qué beneficios nos dan y también qué beneficios le dan a quienes las crean y las controlan. Yo no soy ingenuo en ese sentido, ¿ya? Yo sé que cada vez que le hago una pregunta a la inteligencia artificial se están gastando litros y litros de agua. Eso es algo que, digamos, y también cuando uno manda un correo, ¿ya? O sea, Sí, Internet total. en sí es una máquina de consumo de recursos. Eh, lo que yo creo que está pasando es que aparece
ChatGPT a fines de 2022. Eh, Surge, digamos, estrepitosamente en el panorama, ¿ya? Rápidamente todos ya adoptan, digamos, así como en su momento Google era sinónimo de búsqueda, ChatGPT se convierte en el sinónimo de inteligencia artificial generativa. Y ya estamos como pasando como la etapa de descubrimiento de la tecnología y obviamente estamos entrando en una fase en la que se puede aprovechar esa tecnología para automatizar un montón de cosas. Y el problema al que Ujú. nos enfrentamos en este momento es el del AI slop, ¿ya? La basura Sí, generada por inteligencia artificial. Lamentablemente ahí, cuando digo basura, cae todo, porque básicamente incluso la persona que le dicta con sus propias palabras algo a ChatGPT y produce un texto a partir de eso, igual, digamos, podríamos decir el ADN de ChatGPT se inserta en ese texto, ¿ya? sí. Y, y la persona que no le dicta nada y simplemente le dice escríbeme un artículo sobre marketing digital y lo produce desde cero sin ningún input del usuario, eh, también está, digamos, ahí completamente infectado, podríamos decir, del ADN de ChatGPT. Eh, y ahora eso lo vemos en todas partes. Es decir, uno ya, los que quizás estamos más habituados y tenemos un ojo como más cuidadoso, nos damos cuenta cuando en LinkedIn hay un post que está escrito con IA o en el que el autor o la autora se apoyó o utilizó inteligencia artificial para generar una parte o el total de eso. ¿Ya? El ticket verde, Sí, eh, las frases con tres las adjetivos, flechitas. claro, las flechitas, las frases con tres adjetivos, que es, digamos, es parte del manual de Ujú. cómo te produce los textos. Eh, y estamos empezando a detectar eso, así como en su momento la gente empezó a detectar imágenes, o especialmente cuando solicitabas imágenes como ilustraciones. Ya sabes cuando la ilustración es hecha por IA y no la hizo, digamos, un ilustrador profesional. Aunque Eh, ahora está más difícil sí, ver va mejorando, claro, va mejorando, eso me preocupa, la verdad. totalmente. Pero curiosamente, en la parte del texto, Eh, si bien hay gurús Ujú. y vendedores de humo que pregonan, digamos, que es posible hacer que la IA hable como tú, escriba como tú, y sí, efectivamente, con material para entrenarla puede escribir como tú, eh, no tiene que ver, creo yo, con el uso del lenguaje, no tiene que ver con la selección de palabras, tiene que ver con la estructura del texto. Sí, ¿Ya? cómo piensa la mente humana también. Claro, tú puedes decirle, ChatGPT escribe como yo hablaría, y la persona le dicta texto y utiliza palabras específicas, pero Ujú. ChatGPT igual va a usar las viñetas, va a usar las flechitas, va a usar la frase corta, va a optimizar, le va a decir optimiza para LinkedIn y va a generar un hook inicial. Sí, Entonces hay una serie de señales que no tienen que ver con la elección de vocabulario, sino que tienen que ver con la estructura del output, de lo que te entrega. Y esa estructura ya es evidente que uno la puede reconocer. Entonces, yo esto también lo he visto que hay personas que dicen que las newsletters se pueden escribir con inteligencia artificial. sí, eh, y puede que haya algunos que uno ya no logra identificarlo porque lo camufla muy bien. Hay otros que sí creo utilizan acertadamente esta tecnología para hacer una edición y una revisión ortográfica y gramatical, que eso es muy importante y te puede ayudar, especialmente si trabajas solo y no tienes a nadie a quien pedirle que te revise. Eso me parece sí, muy bien. Pero quienes están produciendo desde cero el contenido con IA y no le advierten a sus lectores, cierto que en cierto modo los están defraudando. Y yo cuando incluí esa frase, que ya no sé si quizás la habré incluido hace un año o un poco más, fue básicamente para diferenciarme eh, de esta corriente de contenido que básicamente es elaborado a partir de un prompt. Em,
no es que yo no use la inteligencia artificial, de hecho yo la utilizo harto, pero no la uso precisamente para escribir. Tuve algunas experiencias de escritura que me ayudó mucho. Por ejemplo, cuando me tocó hacer cobertura de temas de ciencia, tuve que hablar con biólogos moleculares a los que yo no les entendía nada, y la inteligencia artificial me ayudó a entender y me ayudó a redactar párrafos que explicaban de una forma más simple algo muy Para complejo. Y principiantes, sí, que creo que claro, eso ayuda bastante. eso a mí me ayudó mucho, pero creo que no es un reemplazo de lo que yo puedo hacer. Y de hecho, esto que estamos hablando, eh, cada vez como que mi pregunta es en torno especialmente a los que escribimos en Internet, escribimos ya sea newsletters, posteos en redes sociales, incluso si uno comparte un estado en una historia de Instagram. ¿Cuál es tu estilo que es único y no es posible de reproducir, digamos, o si ChatGPT lo hace, o Gemini o Claude o lo que sea, se va a ver como medio forzada esa copia. Eh, y eso creo que es una búsqueda creativa. ¿Ya? Y de hecho yo Esa, estoy ahora esa identidad. reencontrándome con esa búsqueda. Ujú. Sí, la identidad de la persona. Creo que eso no se puede em, duplicar o copiar por una inteligencia artificial. No, hay algo que, que obviamente uno mira al principio con cierto asombro estas tecnologías porque verdaderamente parece magia, digamos, como operan. Eh, pero si tomas distancia y miras críticamente la tecnología, creo que es muy interesante lo que pasa con este momento porque te hace preguntarte sobre ti como ser humano. ¿Ya? ¿Qué aporto yo que esta tecnología no puede aportar? ¿En qué Sí. cosas me ayuda a potenciarme, por ejemplo? Eh, ¿En qué cosas le puedo delegar yo? Yo, por ejemplo, delego la transcripción de audios, que es una tremenda ayuda, es un ahorro de tiempo. Sí, te Eh, imaginas antes, yo me acordaba antes que uf, era engorroso hacer terrible. transcripciones. Sí. A mí me costaba mucho, pero yo soy muy lento transcribiendo audio. Y ahora yo, por ejemplo, el año pasado que volví a dar clases en universidad, pregunté cuántos de mis estudiantes utilizan, la herramienta que más utilizan los estudiantes es una que se llama TurboScribe, que te permite, te entrega cargas gratuitas cada día. Y el 98% de los estudiantes dijeron, yo utilizo TurboScribe. Y la persona que no levantó la mano era porque no la conocía simplemente y No ahora sabía. probablemente la está utilizando. Y yo les dije, ustedes no saben cómo se transformó el mundo del periodismo y las comunicaciones con el ahorro de tiempo que supone que existan ahora estas herramientas. Y eso a mí me parece genial. Pero por otra parte, yo cada vez que le hago una pregunta a Gemini, ahora estoy usando más Gemini que ChatGPT, eh, Igual. cada vez que le hago una pregunta a Gemini, eh, también me digo a mí mismo, ok, estoy dejando yo de pensar al pedirle que haga algo, que es un poco lo que le llaman lo de la deuda cognitiva. El brain Eh, rot claro, también. Ujú. si le delego todo, yo dejo de pensar y mi cerebro se atrofia, es decir, deja de generar conexiones. Eh, y creo que esa es una aproximación que deberíamos tener. Yo no estoy en contra de que la gente lo utilice. Sí creo que es importante que la gente lo transparente, porque en el fondo lo mismo pasa con las fotografías. Todas estas personas que se hacen fotos como de portafolio. Sí, he visto unas cosas increíbles que yo creo, pucha, están mal de la mente. Sí, o sea, yo lo veo y digo, ya está bien, no tienes dinero para pagarle un fotógrafo profesional en un estudio y prefieres pagar $20 para que con una imagen puedas tener 20 imágenes distintas tuyas como para un perfil profesional. Ok, está bien, pero esas fotos no eres tú, ¿ya? Es tu cara solamente. Y de hecho,
en la que se incluya tu cara original va a ser solo tu cara, pero el resto no es tu cara, no No, a eres saber de tú. dónde le están copiando. Claro, y el cuerpo que aparece ahí, la ropa que aparece ahí, no es tuya, tú no estás vistiendo eso, en tu armario no tienes esa ropa. No, ni el Entonces, lugar, nada. es un montón de cosas, y hay gente que dice, me da lo mismo eso, me da lo mismo, yo necesito la imagen para, a la gente le da lo mismo. Pero yo creo Ya es que una sí, farsa el internet, ya con eso, o sea, ya no puedes claro, creer nada. yo lo que digo es, eh, si a ti no te complica usar una imagen que supuestamente eres tú, pero no eres tú, bueno, eso dice mucho de ti. Eh, Está bien que lo uses para entretenerte, está bien que lo uses, digamos, como experimento, eh, pero me parece que si lo haces y tienes un sitio web donde vendes tu servicio, deberías aclarar que esas imágenes fueron hechas con inteligencia Ujú. artificial. De hecho, te puede hasta beneficiar y decir tú sabes usar la tecnología, sabes Sí, aprovecharla, obtener buenos resultados, pero tú no eres en esas imágenes, no eres tú. sí. No, y agregando un poco lo que dices, Patricio, creo que eso de el tema del brain rot y la gente ahora está usando la inteligencia artificial y vomita las cosas, pero no piensa. Y eso es mucho en pensamiento crítico. De hecho, salió un estudio ahí en que salía de que la inteligencia artificial está haciendo de que las personas estén perdiendo la parte lógica, crítica, porque todo lo estamos tercerizando. Y esto ya como un poco de a profundidad de análisis psíquico, ¿verdad? O de la mente, ¿verdad? Em, Me acuerdo yo cuando nos acordábamos, y por eso es que dicen el año analógico, me acuerdo cuando teníamos, bueno, los celulares no estaban tan evolucionados, la gente se acordaba de 10 números de teléfono, ahora la gente ya no lo hace. El tema de multiplicar en el aire, ya la gente muy pocas veces lo hace. El tema de escribir cartas a mano, algo analógico, sin inteligencia artificial, se ha perdido casi completamente. Ahora lo que me gusta de las newsletters es que puede ser algo muy parecido, pero ahí es donde entra esa inteligencia artificial que de repente uno la mira, así como esas flechitas que miras tú, que miramos, pero a mí me encanta cuando sé que me están hablando humanamente, pues, porque sé que hay una intención, sé que hay un proceso creativo, proceso cognitivo y lo están hablando, por ejemplo, como nosotros. Diferente fuese que te hubiese mandado las preguntas y hubiera hecho dos clones con inteligencia artificial y hubiese hecho un podcast. No sería tan humano, ¿verdad? Y hablando un poco sobre eso, ¿verdad? Y haciendo toda esta conexión. Y con los newsletters también. Mucha gente dice, yo puedo hacer newsletter, o las empresas, yo puedo hacer newsletter, yo sé cómo hacerlas y solo metamos inteligencia artificial. Patricio, vos has tenido un crecimiento no solo con una newsletter, sino con otras, como por Hipergrafía, que es otra newsletter, has hecho laboratorio de contenido, si no me equivoco, con otra universidad, creo que era, no me acuerdo bien. Era con un medio acá, la tercera. Ajá. Entonces, y funcionaba bastante. Y tienes otra newsletter de newsletters, ¿verdad? Entonces mucha gente dice como, yo publico, pero no estoy consiguiendo seguidores, lo dejo, ¿verdad? O voy a hacer inteligencia artificial y todo lo voy a automatizar para que la gente entre y lo piensa así. Pero en tu vasta experiencia y éxito que has tenido, como, ¿hay algún estructura? Yo debería tener una newsletter, ¿cómo debería empezar? Yo creo que hay, si bien es un formato digital que participa como de todo el ecosistema y de todas las transformaciones y que no es inmune como a esto que hemos estado hablando, el correo para mí sigue siendo como una reliquia de la web original, po. Y de hecho Ujú. es previo a la web.
Ya el correo electrónico nace como experimento militar en Estados Unidos, después está muy vinculado a las universidades en los años 80. No me sabía ese dato, fíjate. Qué De interesante. hecho, creo que la primera persona, una de las primeras personas que mandó un correo electrónico fue la reina Isabel. Hay una historia bien interesante en torno al correo electrónico. Ya voy a Pero investigar. básicamente, como el origen de Internet en Estados Unidos es un origen militar, esto parte como una herramienta, digamos, para eliminar distancia, y después se vuelve una herramienta para difundir información entre universidades y centros de estudio. Hay todo lo que se hace en el CERN, donde está Tim Berners-Lee, digamos, el padre de Internet. Ujú. Y ya en los años 90 surge el Internet comercial, es decir, el Internet que uno puede tener en su casa, en su hogar, y sale, digamos, de las universidades y los centros de investigación. Y lo primero que uno tiene, digamos, como la marca de identidad o la presencia digital es el correo electrónico, ¿ya? Y hoy por hoy, incluso con redes sociales, con la omnipresencia que tienen las redes sociales, tú no puedes operar en Internet si no tienes una cuenta de correo electrónico, ¿ya? Es Sí. es una tecnología tan fundamental para la infraestructura que por mucho que la quieran matar y decir que ya no sirve, sigue ahí presente. Eh, y en ese sentido, yo digo siempre, es una reliquia de la web original y ha sabido sobrevivir a todas las transformaciones, y por lo mismo se mueve a un ritmo y a una velocidad distinta. ¿Ya? Esto no es TikTok, esto no es Instagram, esto no es Sí, un estamos mal reel que se acostumbrados viraliza. a eso también. O sea, la Estamos, inmediatez rápida. estamos, claro, vivimos en una urgencia. Internet nos hace vivir como una vía urgente, donde todo es ahora, es muy instantáneo, muy inmediato. El correo se cocina a fuego lento. Eh, Uno no se suscribe a tantas newsletters. Yo no sé, miro en mi Instagram y probablemente sigo a más de 1000 cuentas. Y el algoritmo me debe mostrar quizás 50, 60. Y de repente te aparece una cuenta y tú dices, no recordaba haber seguido esto. En el correo uno no pasa eso, porque uno no se no primero uno no le entrega tanto el correo a otras personas y uno es mucho más selectivo. Y para las personas que quieren crear, tienen que entender esa concepción de desaceleración que tiene el correo. ¿Ya? El correo es un antídoto a esa urgencia. Eh, y las órdenes de magnitud también son diferentes. Si una persona quiere incursionar en newsletters pensando o teniendo en su cabeza los números que se manejan en TikTok o en Instagram, que se vaya olvidando eso, Sí, porque perdido. son magnitudes distintas. Y en correo tú puedes tener 100 suscriptores, 150 suscriptores muy fieles, y eso es completamente distinto a tener 5000 en Instagram que ocasionalmente ven lo que tú haces. ¿Ya? Yo pongo el caso, después si quieres lo hablamos del marketing de afiliados, pero mi Sí. esposa, que es escritora, ella se dedica a escribir libros de literatura infantil y juvenil. Tiene novelas publicadas, libros de cuentos, libros ilustrados, y tiene una newsletter en la que hace reseñas de libros de literatura infantil. Muy de nicho. Muy de nicho. Muy de nicho, muy de nicho. Ujú. Y ella lleva ya unos 3 años publicando y debe tener como unos 500 suscriptores. Ese crecimiento ha sido muy paulatino, muy gradual. No ha hecho ninguna, de hecho participa muy poco de redes sociales ella. Ha sido un crecimiento boca a boca, lento pero seguro. A fines del año pasado empezó a usar marketing de afiliados con una plataforma de venta de libros online. Yo te diría que en 2 meses ella generó la misma cantidad de ventas que yo había generado en 10 meses Jue en pucha. una newsletter que tenía 3 veces más suscriptores, Wow. Caso pero de que no estudio. estaba bien enfocada en un nicho. ¿Ya? Ujú. Entonces yo en el fondo le dije, esto obviamente no solo es una fuente de monetización que tú tienes, sino que también es un reconocimiento a la autoridad
que tú construiste todos estos años en la newsletter, en que básicamente si tú recomiendas algo, la gente va y lo compra. Ujú. Porque dicen, Felisa lo recomendó. Eh, y, y lo que prueba que no necesitas tener 2.000, 5.000, 10.000 suscriptores en una newsletter para ser influyente, para poder construir tu marca, para poder generar nuevos negocios o nuevas redes. Los números son de otra magnitud. Lo que tú necesitas es que esas personas estén enganchadas y conectadas con lo que tú haces. Y agregando eso, y qué interesante lo de tu esposa, porque además de ser eh, un sector muy de nicho, y por eso es que me gusta que hay los creadores no deben, y eso tocando el tema de los podcasts también, que hay podcasts aquí en Honduras que hablan sobre todo, todo y nada, ¿verdad? Pero esos podcasts que son de nicho son muy ricos porque hay gente que anda buscando en eso. Y vaya, por ejemplo, lo que mencionabas, uno no da el correo a cualquier persona, ¿verdad? Uno, creo que tú lo mencionaste en Reza con Chus en 2022, no me acuerdo que cuando uno entrega el correo, uno le está dando entrada a su bandeja de entrada, ¿verdad? Entonces, eso ya es algo mucho más privado, pues, que las redes sociales, que las otras cosas. Y uno está diciendo, ok, a mí me gustó tu contenido, aquí está como mi dirección para que yo pueda recibir toda esa información que me quieres dar. Sí coincido como que es algo de a fuego lento, pero que tal vez muchas personas con este sentido y comparación que tienen, porque hay mucho vendehumo también como aumenta tu newsletter a 5,000 seguidores en un mes, sigue mi curso, no sé qué, estos son los hacks con IA. Y uno entra en el mismo FOMO que tiene en TikTok o en Instagram, que quiero subir de seguidores y todo eso. Pero la verdad ahí, si uno entra como a esa espiral, de repente tienen buenas como tácticas o cosas así, ¿verdad? Pero si uno entra a esa espiral, uno pierde como la identidad de lo que mencionabas, el proceso de que por querer salir y tener más cosas, uno pierde la esencia de por qué lo está creando. Por ejemplo, yo no he leído la newsletter de tu esposa, pero me parece muy interesante. Y además el hecho de que ha construido por 3 años y el simple hecho de recomendar links con affiliate marketing, que es un tema que ya vamos a hablar, puede monetizar esa fidelidad que tiene con las personas. Y yo me imagino, por ejemplo, cuando yo leo tus newsletters, digo, Patricio hizo su filtro, yo le creo, él ya lo probó, yo lo bajo porque es increíble, ¿verdad? Entonces ya lo pruebo, ya lo tengo en mis listas, que algo andaba buscando, lo pruebo y me gusta. De hecho, cuando tuviste un espacio ahí que no salía la sala de herramientas, todo el mundo empezó a preguntar, ¿verdad? Hey, ¿por qué no sale? Por fin regresaste, Patricio. Entonces, incluso eso genera esa comunidad y esa interacción con las personas que están ansiosas por ese correo. No es como las redes que publican cualquier cosa y le das su app, ¿verdad? O lo quita. Sino al correo cuando cae, pucha, recibe una carta. Hmm. Sí, el correo genera una relación distinta. Hay quienes dicen que el correo es como una carta, o los newsletters es una carta que uno envía, y por eso uno se la escribe a una persona y no a un ustedes, sino que se le escribe a un tú. Eh, y es un antídoto a esta urgencia que nos impone Internet. Es un poco también la distinción que recuerdo que hacían cuando estuvo el boom del podcast, que se decía que diferenciaba a la radio del podcast, la radio en vivo, que mientras la radio te grita, el podcast te susurra, ¿ya? Y uno escucha la radio en determinados contextos y escucha podcast en otros contextos. Bueno, lo mismo pasa con el contenido, digamos, escrito. Uno entra a Twitter a enrabiarse, eh, A insultar a todo mundo. claro, a buscar una pelea Sí. o a indignarse simplemente. Y uno en la bandeja de entrada al correo lo que quiere es tener un espacio amable, básicamente. Sí, Y uno cuando consejos. le entrega el correo a otro, no se lo entrega a cualquiera. Eh, y
y lo hace porque es un acto, digamos, de confianza. Entonces, más que la cantidad de seguidores, más que el número de clics, más que como las métricas de vanidad, Ujú. lo que importa en el correo es concretamente la relación que estableces con personas de carne y hueso, ¿ya? Porque de hecho, en redes sociales hoy día, nada está exento, digamos, de que los likes o las vistas de un video o las interacciones que se produzcan van a ser cada vez menos hechas por humanos. Va a estar lleno de bots y que van a estar comentando, que van a estar dándole like a las cosas, y tú ya no vas a tener, digamos, una percepción real de lo que está sucediendo. O Pero desaparezcan en las redes también. claro, pero el caso del correo, de repente tú mandas algo y te responde alguien de vuelta y te manda un correo de vuelta y estableces Ujú. una conversación como si fueran cartas. Eso es muy difícil de lograr en redes sociales porque es más instantáneo, es más inmediato y también la infraestructura, como está construida, facilita un tipo de interacción que a veces no es saludable, que no es sana. Sí, maquillada por un montón de cosas. No sé si te ha pasado alguna vez que estás hablando con una persona en redes sociales, la miras en la vida real y es como nada que ver con tus fotos. O sea, todo hecho con IA o algo por Sí. el estilo, ¿verdad? Entonces uno ya no tiene, no sé si es miedo, si no es como ya aburrimiento, es lo mismo de siempre. La vez pasada, aquí como un paréntesis, miraba yo de que el hecho de que el feed de TikTok, de que sale cosas felices, cosas tristes, cosas que te emocionan y todo ese sub y baja de emociones, fue hecho por un programa de la CIA, eh, algo que se llamaba como un proyecto como Alice in Wonderland, algo por el estilo. Ahí se los voy a compartir. Y ese video mencionaba sobre ese constante como reseteo de mente que hacía las redes sociales y por eso es que ahora las personas no se pueden concentrar demasiado y no se acuerdan de muchas cosas, como todo pasa tan rápido y de hecho las personas que sufren de esto, que no se pueden concentrar mucho en leer textos largos, leer una newsletter para ellos es como un reto también. Entonces, ahí viene mi otra pregunta, ¿cuándo yo puedo hacer newsletters largas? ¿Cuándo newsletters cortas? ¿Y cómo haces también? Porque me acuerdo en YouTube sale una publicidad y quiero quitar la publicidad. Y a veces uno paga por publicidad. El tema de affiliate marketing y decirles como, hey, mira este link o me pagaron por promocionar algo por el estilo. ¿Cómo haces para que no se sienta tan intrusivo y que la gente le dé clic y ahí tenga como esas ganancias de la parte de monetización, así como tuvo tu esposa? Mm. Sí, a propósito de lo último, yo creo que lo que diferencia, a ver, hay una diferenciación conceptual, creo yo, que cuando uno incorpora, por ejemplo, patrocinadores en una newsletter, uno no está incorporando publicidad programática de Google, Ujú. ¿ya? No es una publicidad algorítmica que se ajusta a tus intereses, que te llena de cookies, que te rastrea y que después te sigue Todo, entregando, digamos, lo que te sí. gusta. Cuando uno hace un patrocinio, uno está haciendo una gestión manual, ¿ya? Hace una conversación con una marca y en el fondo al menos lo que yo trato de hacer es que esa marca, esa empresa, entregue algo que le aporte a mis lectores. No siempre uno acierta porque a veces también a uno peca de inexperiencia, pero yo cada vez he aprendido más con el tiempo que si yo voy a llevar un patrocinador en sala de herramientas, ya sea Notion, ya sea HubSpot u otras empresas de tecnología que son las que suelen patrocinar, el mensaje que estoy incluyendo en la newsletter primero tiene que estar integrado en el estilo narrativo de la newsletter. No es una interrupción, sino que se lee como algo, y de hecho yo escribo el mensaje con la información que me dan, pero yo lo escribo con mis palabras. Y el mensaje tiene que aportar algo de valor. Tiene que entregarles algún recurso gratis, ofrecerles un descuento, una prueba del plan de pago por más días.
algo que las personas se puedan llevar, ¿ya? Porque en el fondo lo que yo tengo ahí tú lo pones bien en los términos que planteas. ¿Cómo hacer que no parezca que yo estoy como un poco entorpeciendo lo que hago por incluir este tipo de contenido? Yo creo que en mi caso esas han sido las reglas que me he autoimpuesto, y también tengo reglas sobre qué cosas no quiero incluir. Y eso es público en las plataformas de intermediarios que utilizo, en mi sitio web, que Ujú. básicamente no me interesa promocionar cosas que yo no uso y que no entiendo, blockchain, cripto, etcétera. No me interesa meterme en ese mundo. Tampoco promociono gente que ofrece fórmulas para hacerse rico rápido, para eso mismo que tú dices, para crecer explosivamente. No Sí. me interesa porque yo no las creo, y creo que mis lectores tampoco las creen. Y eso me lleva a la primera parte de tu pregunta. Largo, corto, ¿cuál es la justa medida? Lo que yo siempre recomiendo es una idea que tiene un creador estadounidense que se llama Josh Spector, que habla mucho sobre creación de contenido, que en un artículo que él dice cómo definir tu audiencia ideal. ¿Ya? Y parte de Ujú. definir tu audiencia ideal es saber qué tipo de contenido van a querer ver. Y uno de los puntos que él dice de cómo definir la audiencia ideal es: piensa cómo eras tú en el pasado. ¿Ya? En el pasado era una persona que quizás no sabía nada sobre inteligencia artificial, Ujú. y ahora eres un experto en inteligencia artificial. Ok, si le vas a escribir a alguien, escríbele a tu yo del pasado. Interesante. Del mismo modo, yo diría, Ujú. largo, corto, escribe la newsletter que a ti te gustaría leer. No escribas algo que tú no leerías, ¿ya? Sí. No sé si tú has visto, Jean-Pierre, pero por ejemplo en España se popularizó mucho un modo de escritura de copywriting, de correo, de email marketing, que lo popularizó un marketero que se llama Isra Bravo, que es escribir con frases cortas y Sí. bien picante, bien punzante, en algunos casos como tirándole la oreja al lector. Y te vas a encontrar un montón de creadores que escriben como Isra Bravo. Newsletter que es fondo blanco, texto negro y frases cortas de una línea. Ya. Yo sé que ese modo está muy probado, que ayuda a vender, ayuda a enganchar. Si eres muy bueno para contar historias y las cuentas en ese Ujú. formato, te sirve mucho. Pero ese no es el tipo de newsletter que yo quiero leer. A mí me gusta leer párrafos donde se desarrolla una idea. A mí me gusta leer descripciones un poco más extensas. Pero tampoco me gusta leer 5.000 palabras. A veces quiero leer, digamos, algo que me tome 5 minutos nomás. No quiero estar Sí. leyendo un libro. 20 minutos ahí. Claro, entonces mi recomendación siempre es: escribe, digamos, la extensión y en el estilo y en el tono de la newsletter que a ti te gustaría leer. Porque si estás escribiendo algo que a ti no te gusta leer y las personas se ven reflejadas en ti, probablemente tampoco les va a gustar lo que estás mandando. Entonces, Sí. hay que hacer ese tipo como de aproximaciones para calibrar, digamos, que en el fondo la persona, al otro lado hay seres humanos. No hay autómatas que leen todo lo que uno les manda. Eso es importante, como que no lo olvidemos, porque las redes sociales son expertas en hacernos olvidar que al otro lado hay un ser humano. En el correo tenemos un poco más de margen para no olvidarlo. Y algo que me llamó la atención es eso que decías, como escribirle a tu yo del pasado. Creo que eso es algo muy importante y creo que olvidamos también. Yo me acuerdo, y ahí, por ejemplo, en mi trabajo yo hago mucho también email marketing y ese tipo de cosas, y también miro otros emails de otras empresas como para analizar, ¿verdad? Y está ese tema de categoría como de vender. Es como está el FOMO, hasta el header, ¿verdad? Te hacen como, hey, faltan pocos minutos y te insertan cosas, ¿verdad? Em, a diferencia de esas plataformas que se pueden meter como tiempo, último momento, ya eso es mucho de venta, email marketing de venta, pero las newsletters son algo muy diferente, pues, porque no yo sé que no me van a vender ahí a cada rato, no me van a estar bombardeando a cada rato por una promoción,
sino sé que hay un ser humano atrás que está filtrando cosas, que me está entregando algo de valor. Incluso algunas empresas que tienen excelentes newsletters, por ejemplo Metricool, me encanta bastante, que entrega mucho valor de sus investigaciones, cosas de su plataforma. Creo que es una excelente estrategia de newsletter. Muchas veces esas newsletters solo son una vez al mes, cada 15 días, una vez a la semana. Eh, Creo que eso es también importante definir, ¿verdad, Patricio? Porque y me incluyo, ¿verdad? Una vez yo inicié la newsletter de una vaina creativa y es como, ya no quiero escribir. Por ejemplo, en tu caso, me acuerdo que llevabas como, no sé cuántas semanas llevas, ahora no sé si las cuentas, ¿verdad? Escribiendo en newsletter, pero me acuerdo en una entrevista que habías mencionado que tenías 80 y algo de semanas escribiendo en la newsletter sin perder una. Creo que esa es una constancia que también uno tiene que aprender en la newsletter y escribir con cosas que a uno le gusta. Me quedo mucho de escribir y al leerlo que a uno le guste. Por ejemplo, yo hice una práctica la vez pasada en mi última entrega o penúltima entrega, en que yo quise escribir como yo pensaba, ¿verdad? Como hola, y así como yo escribo. Y cuando lo compartí y todo, mucha gente le gustó más que los demás. O sea, sentí que tuvo más respuesta y me dieron mejores comentarios que las otras. Como, sentí como que si estabas al lado mío hablando, me decía mi esposa, que ella siempre es gran fan y comenta ahí en Substack. Eh, y, y me quedo mucho con eso también. Por ejemplo, cuando tú escribes, y me acuerdo, por ejemplo, por cierto, Patricio también ofrece consultoría de newsletter y otro tipo de consultoría, ¿verdad? Cuando yo tuve la consultoría con él, hablaba mucho de la estructura, de crear estas categorías, ¿verdad? Eh, y uno va como pensando, ok, no lo voy a llenar todo de información porque he investigado todo, sino qué es puntualmente, qué es lo que quiero que mi lector salga de esto. Si le beneficia, si no le beneficia, si le actualiza, si no le actualiza. Creo que son preguntas que alguien que viene empezando o que ya tiene se puede preguntar como para decir, la persona que está atrás de ese email no me va a hacer unsubscribe, ¿verdad? Se va a desuscribir, sino que se lo va a compartir a alguien más. Sí, esa es una gran pregunta porque tendemos, especialmente si no tenemos como mucha experiencia o estamos iniciando una experiencia de creación de contenido, tendemos a hacer más de lo que se necesita, a tener más secciones dentro de la newsletter, a agregar más contenido, a poner más links, más enlaces. Yo en general lo que siempre promuevo es la lógica del newsletter mínimo viable, es decir, la versión más pequeña y reducida que tú puedes hacer que contenga o refleje la propuesta de valor, lo que tú quieres proyectar, lo que tú quieres aportarle a la persona. Pero también no solamente en términos como de pensar de quiero que la persona lo lea, que no lo abandone, sino que también para que tú como creador seas capaz, tengas el tiempo y la energía de poder producir ese contenido, porque producir contenido es un gasto de energía y de tiempo. ¿Ya? Entonces, Bastante, te quema. te quema. Y pasa, y lo hemos visto el año pasado, yo recuerdo que habían creadores en YouTube, tipos con canales con millones de seguidores, que Y decían, apagados. necesito parar, necesito irme de esto, y no es como irme un par de semanas o un par de meses, como quiero irme y dejar de hacer esto por un buen tiempo, porque estoy fundido mentalmente. Creo que Kai Tengo, Cenat hizo un video que ya no iba a estar haciendo streaming en YouTube, creo que subió, y es un gran youtuber. Dijo, quiero hacer una pausa, quiero respirar, pensar otros proyectos y que no me encasillen como solo youtuber o creador. Y creo que eso a todos nos pasa, Patricio, ¿no? Ese espacio que necesitamos, ese aire también. Es una pregunta que yo también me he hecho. Yo mi newsletter de libro en un momento dije, lo paro, no me da el tiempo cuando estaba escribiendo la newsletter del laboratorio de contenidos, por ejemplo. Dije, no puedo hacer, estoy haciendo demasiadas newsletters
y siento que no estoy escribiendo algo que me gusta, siento que no estoy aportando nada. Dije, lo paro y lo tuve en pausa, no me equivoco, unos 9 meses. Y cuando volví con otra aproximación al texto. Eh, porque también algo que pasó y que tiene, volviendo un poco a lo analógico, Ujú, eh, me pasaba mucho que yo leía algo y no hacía anotaciones en ninguna parte, hacía algunas anotaciones en Google Keep, sacaba algunas fotos de páginas que me interesaban del libro, pero después no tenía como una forma de integrarlo. Y el año pasado, por ejemplo, volví al papel, volví a tener una libreta de papel. Y ahora cada vez que leo un libro, bueno, malo, lo termine o no lo termine, al menos una hoja la dedico para hacer algunas anotaciones sobre el libro. Eh, y eso, digamos, me sirve mucho porque si el libro me gusta mucho, dejo más anotaciones. Normalmente yo los sábados, por ejemplo, un día como hoy que estamos grabando, trato de hacer lo que llamo un apagón digital del teléfono más que nada. ujú, Desprenderme un poco del teléfono y ando más que con el teléfono, con la libreta. Entonces, por ejemplo, hoy día en la mañana, que mi hijo se despertó muy, muy temprano, en un momento se puso a ver televisión y yo me senté, volví a la cama y tenía la libreta y justo había terminado un libro y dije, ok, voy a aprovechar, en vez de sumergirme en el teléfono, voy a poner, digamos, en limpio algunas ideas que me quedaron dando vueltas. Y estoy ahí, me siento, escribo, pienso. Y después, si yo quisiera escribir en la newsletter sobre ese libro en particular, tengo todo un ya hice, digamos, como la presentación de los ingredientes. ujú, Ya piqué la cebolla, piqué el pimentón, lo tengo ahí armado. O sea, lo tengo ahí y simplemente después tengo que armarlo. Y el modo de producir cambia, ¿ya? Porque no dependo solamente de sentarme frente a la pantalla, sino que hay un trabajo previo podríamos decir, de masticar las vomitar las cosas. ideas. Ajá. Mm. Y eso lo estoy empezando a hacer con otras cosas. Lo empecé a hacer también cuando de repente digo, tengo algunas ideas para videos de YouTube. Antes las guardaba en Notion y se perdían, no las volví a revisar. Ahora las tengo en la libreta. Eh, y así he empezado a, digamos, tener como este espacio analógico donde puedo tocar la página, cambiar, dar vuelta a la página, volver hacia atrás, ver sobre las cosas que he estado escribiendo y tener una experiencia, digamos, distinta de, de materialidad, por decirlo de algún modo, de las ideas. Ya las ideas están escritas en el papel. Las puedo llevar también, así como llevo mi teléfono cuando salgo, puedo llevar la libreta en mi bolso. Eh, y eso me ha ayudado mucho, porque en el fondo, si necesito hacer como una pausa o tener como digamos, un momento sin teléfono, me voy a la libreta, ¿ya? Ujú. Y ahí, digamos, ocurren otras cosas también interesantes. No, y esa parte de la libreta creo que es súper potente, súper, y creo que muchos de los creadores y también las personas están como optando a eso. He visto bastante videos en YouTube de cómo crear journaling, cómo hacer cosas analógicas, cómo descentralizar el celular también por todo esto del año analógico, pero definitivamente escribir, plasmar las ideas en papel, rayar, hacer dibujitos, es lo mejor que le puede pasar al ser humano. O sea, eso es algo que venimos haciendo desde miles, miles, miles de años atrás, empezar a dibujar en papel, en piedras, en cualquier otro tipo de estilo, porque incluso el cerebro retiene más. El hecho de practicar, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, y bueno, en la escuela a mí me gustaba volver a escribir todo en papel porque yo me acordaba eh, cómo lo escribía, qué fórmulas yo hacía para recordarme. Y lo miro muy diferente al escribir porque uno no sabe en ese momento, por ejemplo, uno lo escribe en Obsidian o en Notion y todo es muy plano, ¿verdad? Pone los links y se mira bonito, ordenado y todo eso, pero de repente ese momento que lo estaba escribiendo estaba comiendo un churro o estaba llorando o alguien me escribió al lado, ¿verdad? Entonces también son como recuerdos que uno tiene dentro de esos cuadernos
y retiene más la información, siento yo. No sé si te ha pasado, pero por ejemplo, últimamente he estado retomando eso del journaling. Tengo un cuadernito que es para ideas del día, ¿verdad? ¿Qué fue lo que me pasó? Como para vomitar todos los sentimientos, pero tengo otro específicamente como para ideas creativas, sketches, ¿verdad? Cosas que me gustaron, sistemas. Entonces así voy como separándolos y cuaderno rojo, voy al final del día, vomito todo lo que sentí, qué fue lo que me pasó. Pero cuaderno amarillo, aquí vengo yo, me gustó tal idea, aquí hago un cuadernito para las cartas del otro podcast y así. Creo que eso y el tema de centralizar el celular, por ejemplo, ya aquí cerrando un poco el tema de las newsletters porque también es interesante. eh, en el celular, por ejemplo, tenemos los videojuegos, ¿verdad? Tenemos cámara, tenemos entretenimiento, tenemos todo. Entonces, lo que hablan del año analógico es descentralizar el celular. Por ejemplo, antes teníamos Game Boys, las consolas, y nuestro cerebro sabía que cuando yo iba al cuarto, iba a la consola, solo a la consola iba a jugar. Cuando yo iba a otro lugar, solo a escribir, yo iba a escribir. Ahora esos espacios se han interrumpido con el celular y con las pantallas, y por eso es que hay personas que les gusta leer newsletters porque sienten que es una carta grande y aunque sea en el celular, ¿verdad? Pero ya es una lectura larga, pues ya uno por ejemplo, yo me tomo el tiempo en las mañanas leer newsletter porque después en el día eh, me pierdo, ¿verdad? Ando procrastinando con los botones que comparte Patricio, probándolos todos, entonces es culpa de él. Pero creo que es sumamente interesante también ir aplicándolo para no tener ese burnout que muchos creadores tienen, pues. Bueno, creo que esa es una idea que se las dejo planteadas a todos ustedes hoy que es bueno, este año es el año analógico y creo que van a venir mucho más creadores que hacen contenido largo, más humano, dejando la inteligencia artificial que lo haga todo, o sea, es buena, pero eso que lo haga todo no ayuda, no ayuda, pues más bien entorpece a la sociedad, creo yo. Totalmente, sí, yo creo que, mira, si las personas que están escuchando, viendo esto, tienen como la inquietud de cómo separarme un poco del teléfono, cómo no depender tanto de la pantalla, cómo poder refrescar un poco mi día a día, cómo no estar haciendo doom scrolling, eh, cómo hacer para que no se sienta que uno está perdiendo el tiempo. Busquen algo que, digamos, uno solía hacer quizás en el pasado o que nuestros padres hacían en el pasado, que precisamente te puede ayudar como a reconectar con esas cosas. Yo el año pasado me sumé acá en la ciudad en la que vivo, me sumé a un club de lectura. ¿Ya? Entonces, toda la semana nos juntábamos a comentar un libro, leíamos un libro al mes o cada 6 semanas leíamos un libro. Y fue una excelente instancia, digamos, para desacelerar, eh, pero Eso. también para, incluso a propósito de lo mencionaste, en algún momento dijimos, es que empecemos a escribirnos cartas, aunque Ujú, sean cartas cortas, pero hagamos algo como de ponernos, digamos, a escribir como se escribía antes. Y así como eso, hay muchas otras instancias que las personas pueden probar, manualidades, los oficios, cosas que se están perdiendo, que es importante quizás recuperar, ujú, que ahí uno puede, digamos, poner su pequeño grano de arena y contribuir, digamos, a una vida que no esté supeditada completamente a lo digital, sino que también tiene su pie y tiene una gran porción en lo analógico, en lo presencial, ujú, que eso es verdaderamente, digamos, también lo que nos hace humanos. Cosas donde uno prueba, deporte, si les gusta hacer deporte, hagan deporte. Si les gusta salir a caminar, salgan a caminar. Pero no depender exclusivamente de la pantalla. Lo digo yo que trabajo frente a la pantalla y escribo para otras personas que trabajan frente a la pantalla, pero siempre con un espíritu de que la pantalla no lo es todo en nuestra vida. Es decir, hay ujú. muchas cosas, hay Hay familia, hay algo más amigos, afuera, sí. hay vida allá afuera, hay árboles, hay un cielo que uno puede mirar, uno puede pintar, puede escribir,
puede dibujar, hacer música, hacer deporte, un montón de cosas que no requieren de una pantalla. Y creo que, digamos, ahí está como lo bello, digamos, de la experiencia, de que si uno puede hacer eso y más aún si puede compartirlo con otro, eso no me cabe duda que enriquece nuestras vidas. Así que yo creo que lo analógico no lo veo como una competencia de qué es mejor, pero sí hay una especie de movimiento y tendencia a volver a ciertas cosas que creo nos hace experimentar. Escuchar la música en un vinilo o en un CD es En un distinto, cassette. o en un cassette Estoy en es proceso en distinto, eso. es distinto a abrir Spotify y que el algoritmo te sorprenda. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo hice algo el jueves pasado, que encontré una web que compartí en el último sala de herramientas, que es un álbum al día, ¿ya? Y toman esta Ah, lista sí. de este libro de los 1001 discos que tienes que escuchar antes de morir. Ujú, Y cuando empecé a probar la herramienta, el primer disco que me dio es uno de los Beach Boys, ujú. y lo puse play en YouTube Music, y mientras escribía la edición del newsletter, escuché un disco completo. Y yo creo que hace cuánto tiempo que no me sentaba a escuchar un disco completo, ¿ya? Esa experiencia no las podemos perder, ¿ya? Porque hay algo creativo ahí que se hizo pensando en el conjunto, no en escuchar una sola canción, sino que hay un trabajo, digamos, integral. Y hacer eso a mí me hizo bien. Dije, escuché un disco completo, wow. Así como escuché un disco completo, puedo leer un libro, puedo ver una Sí. película y no estar consultando el teléfono todo el rato. Bueno, aquí como ir terminando, Patricio, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero creo, como haciendo un resumen de todo lo que hablamos también, eh, ir a lo analógico, tener un propósito para las newsletters también, saber que hay un humano detrás, también tener esta idea de qué es el valor que se está entregando. Y no sé, te dejo este espacio también, Patricio, como para cerrar y te hago esa última pregunta, como si le tuvieras que hablar a tu yo del pasado con todos estos aprendizajes que has tenido en tu ámbito personal y profesional, ¿qué cosas le dirías? Wow, uff. Eh, yo creo que si pensara, por ejemplo, en el Patricio del año 99, que fue el Patricio de 14, 15 años que vio Internet por primera vez en su casa, eh, le diría, esto se va a transformar mucho, pero tú no tienes por qué transformarte, digamos, porque la tecnología lo hace. Eh, Tú puedes mantenerte siendo quien eres. Eh, y también le diría, aparte un newsletter lo antes posible, porque siempre va a servir tener una lista de correos. Y le diría, quizás, quizás le diría, trata de investigar un poco más cómo funciona Internet antes, ¿ya? Porque yo me Ujú. vine a educar más tardíamente. Eh, pero es el espacio en el que, digamos, nos movemos, quienes creamos contenido, y es bueno conocer cómo opera Internet, ¿ya? Porque cuando uno entiende cómo opera, digamos, le puede sacar mejor partido, puede sacar mejor provecho. Pero yo creo que esas cosas le diría al Patricio de hace 20 años. Y quizás también le diría compra acciones en Apple. Sí, 20 años después en te lo Tesla. vas a Sí. agradecer. Pero sí, yo creo que por ahí iría el consejo. No, genial, no, genial. Súper, Patricio. No, ha sido un honor tenerte aquí en este espacio, una vaina creativa. Leo tus newsletters, siempre las leo cada vez que se entregan. Creo que entregas algo muy valioso y mucha gente debería de conocer tu proyecto, ¿verdad? Lo que entregas, todo lo que haces. Te dejo este espacio como para que la gente sepa dónde te puede encontrar, si te quiere contactar, si quiere tus servicios, para contactarte desde cualquier parte del mundo que nos esté escuchando las personas.
Y bueno, para el tema de newsletter, si van a Substack, pueden buscar sala de herramientas o hipergrafía y ahí van a encontrar que donde paso también algo de tiempo en la semana escribiendo en las notes, que es como este Twitter interno. Pero si no, pasen por mi sitio web, que es el nombre de usuario que utilizo en todas las redes sociales, pfcontrerasv.com. Ahí van a encontrar, digamos, a qué me dedico, los proyectos en los que trabajo y si quieren trabajar conmigo en algún acompañamiento para newsletters o para email marketing o quieren organizar su vida digital, especialmente en Notion, que es uno de los software que más utilizo, ahí también está como una propuesta de servicio. Así que esas son las coordenadas, pfcontrerasv.com y con ese nombre también me encuentran en todas las redes sociales que hay. Y tiene, la página web está actualizada, está muy bonita, la verdad, Patricia. Y Sí, te felicito. le hemos puesto empeño porque es el jardín propio. Hay que Sí. regarlo, hay que mantenerlo, hay que dedicarle tiempo. No, genial. Bueno, amigos, esto ha sido una vaina creativa con Patricio Contreras desde Chile. Nos vemos en la próxima y estén a la espera también, donde vamos a tener muchos invitados más. Esta entrega se va a estar escuchando en Spotify, en YouTube, la voy a estar subiendo también. Y también un poco más de lo que hablamos en una entrega en la newsletter de una vaina creativa. Nos chequeamos y nos vemos al rato. Este fue JP Cruz. Nos vemos. Top. No te salgas.